¿Y si no eres tú, el que está creando tu vida, sino una versión de ti, que ni siquiera sabes que existe? Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a comprender desde dónde se está creando realmente tu realidad. También comprenderás por qué muchas cosas no cambian, aunque lo intentes todo. Y qué es lo que empieza a moverse cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a verte con honestidad. Esto no es para corregirte, sino para liberarte. Para eso, primero, necesitamos mirar en un lugar al que casi nadie mira. Imagina por un momento que tu vida no es una secuencia de eventos sueltos. Imagina que no es una suma de decisiones conscientes, ni de pensamientos repetidos, ni siquiera de deseos intensos. Imagina que tu vida es el reflejo estable de un estado interno, que se mantiene activo, incluso cuando no estás pensando en nada. No cuando afirmas. Tampoco cuando visualizas. Sino cuando estás cansado, cuando no te observas, y cuando reaccionas sin darte cuenta. Ahí vive algo muy importante. Porque hay una parte de ti que no está intentando cambiar nada. No está manifestando, ni está creciendo espiritualmente. Y tampoco está buscando despertar. Esa parte, realmente, solo está siendo. Y lo que es, se mantiene. En física cuántica, lo que se mantiene coherente, no necesita intención para replicarse. Solo necesita estabilidad. Y eso mismo ocurre dentro de ti. Hay una identidad interna, que se formó mucho antes de que supieras hablar de vibración, conciencia o energía. Se trata de una identidad que no elegiste, pero que aprendiste a habitar para adaptarte, protegerte y seguir adelante. No pienses que fue un error. Fue inteligencia. Esa identidad se construyó en ti a partir de pequeñas decisiones silenciosas. Como por ejemplo, decidir no esperar demasiado, decidir no confiar del todo, decidir no mostrar ciertas partes, o decidir no relajarse demasiado, porque algo malo podría pasar. Esto, no lo decidiste con palabras. Lo decidiste con el cuerpo. Y ese cuerpo aprendió una forma concreta de estar en el mundo. Y esa forma es tu identidad inconsciente. Esto no es un concepto psicológico. Es un estado energético estable. Por eso la realidad no responde tanto a lo que piensas, sino a lo que sostienes sin darte cuenta. Puedes pensar en abundancia, pero sostener carencia. Y puedes hablar de amor, pero sostener defensa. Y también puedes desear calma, pero sostener alerta. La identidad no se define por lo que dices querer. Se define por el estado al que siempre regresas. Y ese estado es el que el campo cuántico reconoce como válido. Aquí es donde muchas personas habitualmente se confunden. Creen que el problema es que no visualizan bien, o que no creen lo suficiente, o incluso que no vibran alto todo el tiempo. Pero la realidad no te pide perfección vibracional. Te pide coherencia. Y la coherencia no se negocia con afirmaciones. La coherencia se da cuando lo que eres por dentro y lo que intentas crear no están en conflicto. Cuando hay conflicto interno, el campo no se dirige hacia el deseo. Se dirige hacia lo conocido, hacia lo de siempre. Y no porque sea mejor, sino porque es estable. Y aquí viene el ejercicio mental más importante de este vídeo. Observa durante unos días, no lo que deseas, sino cómo reaccionas cuando algo no sale como esperas. Ahí aparece tu identidad real. Por ejemplo, cuando algo se retrasa. Cuando alguien no te responde. O cuando una oportunidad no llega.
¿Qué versión de ti toma el mando? ¿La que confía o la que se tensa? ¿La que se abre o la que se protege? Esa respuesta no es inútil. Es información y es oro. Porque mientras esa identidad opere en automático, la realidad no puede reorganizarse del todo. Y no porque no lo merezcas, sino porque el sistema sigue leyendo la misma señal. El campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la estabilidad. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. La realidad no te está llevando la contraria. Te estás siendo fiel. Fiel a la identidad que sostienes cuando nadie te ve. Por eso, intentar cambiar tu vida sin mirar esta identidad es agotador. Es como empujar una puerta que abre hacia adentro. Cuanto más fuerzas, más resistencia aparece. Y no porque la puerta esté cerrada, sino porque estás usando la dirección equivocada. El cambio real no empieza intentando ser otra persona. Empieza reconociendo a quien está creando ahora mismo. Cuando observas tu identidad inconsciente sin juicio, algo empieza a aflojarse. Porque la identidad solo necesita una cosa para perder rigidez, y es la conciencia. No es lucha, ni corrección, tampoco es mejora. Es presencia. En el momento en que ves desde donde reaccionas, ya no estás completamente dentro de esa reacción. Y ahí ocurre un fenómeno cuántico muy interesante. La observación introduce inestabilidad en el sistema. Es decir, lo que antes era automático, empieza a volverse flexible. No es algo que ocurra de golpe, ni mágicamente. Pero sí, de forma irreversible. Porque una identidad vista, ya no puede operar igual que una identidad inconsciente. Empiezas a responder, y no a reaccionar de forma espontánea. En este punto, muchas personas intentan acelerar el proceso. Quieren soltar la identidad rápido. Quieren cambiarla, y quieren reemplazarla por una versión mejor. Y ahí vuelven a caer en el mismo patrón. La identidad no se suelta forzándola. Se suelta cuando deja de ser necesaria. Y solo deja de ser necesaria cuando el cuerpo siente que ya no tiene que protegerse de lo mismo. Esto es muy importante. Tu identidad inconsciente no es tu enemiga. Es una estructura que fue creada por supervivencia. Y fue creada para sostenerte cuando no había otra opción. Por eso no responde bien al rechazo. Responde a la seguridad y confianza. Y la seguridad y confianza no se construyen con ideas. Se construyen con experiencia interna. Con pequeños momentos donde eliges no reaccionar igual. Donde eliges quedarte presente un segundo más. Y donde eliges sentir sin huir. Esos micromomentos no parecen grandes cambios. Pero son los que empiezan a modificar el estado base. Y cuando el estado base cambia, la línea de tiempo se reordena sola. Y no porque la controles, sino porque ya no necesitas sostener la misma estructura. Aquí es donde la manifestación deja de ser un acto y se convierte en una consecuencia. No haces que la realidad cambie. Dejas de impedir que lo haga. Si este mensaje está significando algo para ti, y notas que algo se está moviendo mientras escuchas, puedes compartirlo en los comentarios. A veces, poner palabras a lo que se despierta en uno mismo, también forma parte del proceso. Y si sientes que este espacio te acompaña, puedes suscribirte al canal, para seguir explorando juntos estos niveles de conciencia, sin prisa y sin presión. Seguimos, y esto quiero que lo guardes en tu memoria.
La mayoría de las personas viven intentando cambiar los resultados de su vida, pero sin tocar la raíz que los sostiene. Es decir, cambian hábitos, cambian pensamientos y cambian rutinas. Pero no cambian el lugar interno desde el que viven. Ese lugar es la identidad. Y la identidad no se cambia, sino que se atraviesa. Cuando empiezas a habitar momentos donde no reaccionas desde lo conocido, el sistema entra en una fase de transición. Y esa fase suele confundirse con bloqueo. Nada parece avanzar y nada parece claro. Es porque la vieja identidad ya no encaja, pero la nueva aún no está estable. Este es uno de los momentos más importantes del camino. Y también uno de los más incomprendidos. Porque cuando la identidad inconsciente empieza a aflojarse, no aparece inmediatamente una versión nueva, luminosa y segura de ti. Lo que aparece primero es espacio y vacío. Y el espacio y el vacío asustan. Durante mucho tiempo, tu identidad funcionó como un suelo interno. Y aunque ese suelo estuviera hecho de tensión, de control o de desconfianza, al menos era conocido para ti. Sabías cómo moverte ahí. También sabías cómo reaccionar, y sabías quién eras en ese terreno. Pero cuando ese suelo empieza a resquebrajarse, el cuerpo interpreta algo muy concreto. Siente pérdida de referencia. Y en ese punto, muchas personas retroceden. No porque no quieran cambiar, sino porque el vacío se siente como una amenaza. Pero ese vacío no es un error del proceso. Es una fase natural de reorganización. En términos cuánticos, podríamos decir que el sistema ha salido de un estado estable, pero aún no ha colapsado o asentado en uno nuevo. Está en superposición. No eres quien eras. Pero todavía no eres quien serás. Y ese lugar intermedio es profundamente fértil, si sabes habitarlo. Aquí es donde se revela una verdad muy importante sobre la identidad inconsciente. No se sostiene solo por hábitos mentales, se sostiene por sensaciones corporales. Tu cuerpo aprendió a vivir en un determinado nivel de tensión, de alerta, de esfuerzo o de contención. Y ese nivel se volvió normal, seguro y familiar. Por eso, cuando empiezas a relajarte de verdad, no siempre aparece paz. A veces aparece inquietud. Porque estás saliendo del rango conocido. Esto explica por qué muchas personas sabotean sin darse cuenta los momentos de calma, de expansión o de apertura. No es que no los quieran. Es que no saben habitarlos todavía. La identidad inconsciente se activa especialmente cuando algo bueno empieza a ocurrir. Justo ahí aparecen pensamientos como: esto no va a durar, algo va a pasar, no te confíes. No son pensamientos negativos al azar. Son mecanismos de protección. El sistema dice: vuelve a lo conocido, que ahí sobrevivimos. Y mientras esa identidad no sea vista, seguirá dirigiendo la vida desde las sombras. Aquí es donde muchas enseñanzas espirituales se quedan cortas. Porque hablan de soltar el miedo, elevar la vibración o confiar, pero sin explicar qué parte de ti siente que confiar es peligroso. La identidad inconsciente no se transforma con consignas. Se transforma con experiencia directa. Con momentos donde eliges quedarte presente cuando antes huías. Donde eliges no anticiparte al desastre, y donde eliges no cerrarte de inmediato. No tienen que ser grandes gestos. Pueden ser pequeñas rupturas de patrón. Y cada una de esas rupturas envía una señal muy clara al sistema. Ya no estamos en el mismo contexto, y ya no necesitamos esta defensa exacta.
Poco a poco, el cuerpo empieza a registrar algo nuevo. No como idea. Es una sensación. Empieza a aprender que puede sostener más calma sin colapsar. Más apertura sin perderse. Y más incertidumbre sin entrar en pánico. Eso es lo que realmente cambia la identidad. No es el pensamiento positivo. Tampoco es la visualización perfecta. Es la actualización del sistema interno. Cuando esto ocurre, la realidad externa empieza a responder de otra forma. Ni siquiera estás haciendo algo distinto afuera. Pero sí estás siendo distinto adentro. Y aquí, como ya hemos hablado en vídeos anteriores, aparece una de las revelaciones más profundas del camino cuántico. La realidad no cambia cuando te esfuerzas más. Cambia cuando dejas de sostener la misma versión de ti. Eso no significa abandonar tu responsabilidad. Significa dejar de pelear con lo que fuiste. Muchas personas intentan eliminar su identidad inconsciente, como si fuera un enemigo. La juzgan, la rechazan y la consideran baja vibración. Y con eso, solo la fortalecen. Porque ten en cuenta que aquello que se rechaza, se defiende. La identidad empieza a transformarse cuando se siente vista sin amenaza. Cuando puedes decir internamente, entiendo por qué eres así, gracias por protegerme cuando no sabía cómo hacerlo, o ya no necesito exactamente esto. Ese diálogo no es mental, es energético. Y tiene un efecto directo sobre el campo. En ese punto, algo muy interesante empieza a pasar, y es que la vida deja de repetirse de la misma forma. No es que todo se vuelva perfecto. Pero tú, ya no reaccionas igual ante los mismos estímulos. Y como no reaccionas igual, el campo ya no necesita devolverte exactamente las mismas experiencias. La repetición se rompe ahí. No cuando cambias de escenario, sino cuando cambias de posición interna. Esto explica por qué muchas personas cambian de trabajo, de ciudad o de relación, y acaban viviendo lo mismo con distintos nombres. Y ten claro que no es mala suerte. Es coherencia. La vida no se equivoca de mensaje. Insiste hasta que hay cambio interno. Cuando empiezas a observar tu identidad inconsciente en acción, la relación con la realidad se vuelve mucho más honesta. Ya no te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿desde qué lugar interno estoy viviendo esto? Y créeme, esa pregunta lo cambia todo. Porque no busca culpables, busca conciencia. Y la conciencia, cuando es sostenida, transforma. No lo hace de forma inmediata. Tampoco de forma espectacular. Pero sí, de forma profunda y duradera. Aquí, es importante aclarar algo para no generar confusión. No se trata de vigilarte todo el tiempo, de analizar cada emoción, ni de convertirte en un observador rígido de ti mismo. Eso también es identidad, la identidad del control espiritual. Se trata de algo más sencillo. Se trata de estar disponible para notar, de permitirte sentir sin corregir, y de darte espacio interno, para no responder siempre igual. Entonces, la identidad inconsciente empieza a disolverse cuando ya no la alimentas con inconsciencia, pero tampoco con lucha. Es un equilibrio delicado. Y cuando ese equilibrio aparece, se siente como una especie de descanso profundo. Desde ahí, la creación cambia de tono. Ya no creas desde la carencia que quiere compensar, creas desde la coherencia que se expresa. Y no buscas tanto atraer, sino que permites que la vida se ordene. Y ese orden, no siempre coincide con lo que el ego había planeado.
pero sí con lo que el sistema necesita para expandirse. Por eso, a veces, el cambio real viene acompañado de pérdidas, cierres o silencios. No son castigos, son reajustes. La identidad antigua no puede sostener ciertos escenarios nuevos. Y la vida lo sabe. Cuando confías en ese proceso, incluso sin entenderlo del todo, algo se relaja muy profundamente. Y empiezas a sentir que no tienes que hacerlo todo, que no tienes que forzar cada paso, y que no estás fallando por no avanzar rápido. Sientes que estás transitando. Y transitar también es crear. La identidad inconsciente no desaparece de un día para otro, pero deja de dirigir la vida en automático. Y en ese momento, algo muy suave se activa, la elección consciente. Se activa como una nueva forma de estar. Desde ahí, la realidad empieza a responder a un estado diferente, y no porque exijas nada, sino porque lo estás sosteniendo. Entonces entiendes algo que antes solo era una idea. No manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que eres capaz de habitar. Y cuando te habitas con más verdad, la vida no tiene más opción que acompañarte. Aquí es donde el camino deja de ser una técnica, y se convierte en una relación viva contigo mismo. Una relación que no te empuja, no te exige y no te compara. Solo te invita a estar más presente en el lugar desde el que todo ocurre. Porque cuando cambias ese lugar, no necesitas perseguir una realidad distinta. La realidad, poco a poco, empieza a encontrarte. Llega como una sensación interna muy clara. La de estar, por fin, en coherencia contigo. Ahí no hay promesas. No hay atajos. No hay prisa. Solo una certeza tranquila. La vida ya no se te escapa, porque ya no te estás escapando de ti. Y desde esa coherencia, empieza a revelarse algo todavía más profundo. Porque cuando ya no estás peleando con tu identidad inconsciente, cuando ya no intentas corregirte ni convertirte en otra versión idealizada de ti, surge una pregunta distinta. No es una pregunta que busque respuesta inmediata. Es una pregunta que se siente en el cuerpo. ¿Quién soy cuando no estoy reaccionando desde lo aprendido? Al principio, esa pregunta no tiene forma, ni tiene palabras, solo se manifiesta como una pausa. Una pausa entre el estímulo y la respuesta. Una pausa entre lo que ocurre y lo que haces con ello. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, cambia la dinámica del campo. Porque en esa pausa ya no actúa la identidad automática. Actúa la conciencia. Una conciencia presente. Ahí empiezas a notar que no todo necesita ser entendido para ser atravesado. Que no toda emoción necesita ser explicada para ser sentida. Y que no toda experiencia necesita ser aprovechada para ser válida. Ese es un cambio enorme. Durante mucho tiempo, tu identidad inconsciente se sostuvo, porque todo tenía que tener un sentido, una utilidad y una conclusión. Sentir sin saber por qué era peligroso. Estar sin hacer nada era incómodo. Y no tener una dirección clara era interpretado como fracaso. Pero cuando la identidad empieza a soltarse, el cuerpo aprende algo nuevo. Puede existir sin estar en alerta constante. Y ese aprendizaje es profundamente espiritual, aunque no tenga ninguna palabra espiritual asociada. Es espiritual porque te devuelve a un estado más esencial. Un estado anterior a la defensa. Anterior a la necesidad de demostrar, sostener o justificar. Desde ahí, la vida se percibe de otra manera. No porque cambie radicalmente de un día para otro, sino porque tú ya no la miras desde el mismo lugar.
Empiezas a notar que muchas cosas que antes te dolían no han desaparecido, pero ya no te gobiernan. Que ciertas situaciones siguen siendo desafiantes, pero no te desorganizan por dentro. Que incluso la incertidumbre empieza a sentirse menos como amenaza y más como espacio. Y eso es clave. Porque la incertidumbre es el territorio natural del campo cuántico. La identidad inconsciente necesita control, porque fue creada para sobrevivir en entornos donde no había margen para el error. Pero la conciencia puede habitar la incertidumbre sin colapsar. Cuando empiezas a hacerlo, aunque sea por momentos breves, algo muy importante ocurre: el futuro deja de ser una proyección ansiosa, y empieza a sentirse como una posibilidad abierta. No como promesa, sino como disponibilidad. Ya no estás esperando que la vida te confirme que todo va a ir bien. Estás aprendiendo a estar bien incluso cuando no sabes cómo irá. Y eso cambia por completo la relación con el deseo. Porque el deseo deja de ser una necesidad urgente que intenta llenar un vacío. Se convierte en una expresión natural de lo que está vivo en ti. Desde ahí, crear no es empujar. Es permitir. Permitir que algunas cosas lleguen, que otras se vayan, y que ciertas etapas terminen, aunque no encajen con la imagen que tenías de ti. La identidad inconsciente se aferra, porque cree que soltar es perderse. Pero cuando la atraviesas con presencia, descubres algo inesperado. No te pierdes. Te simplificas y te vuelves menos fragmentado. Menos dividido entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre lo que eres y lo que intentas ser. Y esa simplificación interna tiene un efecto directo en la realidad. No es que atraigas más cosas, pero atraes menos ruido, menos conflicto innecesario, menos repeticiones forzadas, y menos situaciones diseñadas para empujarte a aprender lo mismo una y otra vez. La vida empieza a comunicarse contigo de una forma más suave. Aquí es donde muchas personas describen una sensación muy concreta, la de estar, por primera vez, en el lugar correcto. Sienten alineación. Alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Alineación entre tu energía y tus decisiones. Esa alineación no se fabrica. Nace cuando dejas de sostener una identidad que ya no te representa. Y lo más interesante es que, cuando eso ocurre, no necesitas explicarlo a nadie. No necesitas convencer y no necesitas demostrar crecimiento. Se nota en cómo hablas, en cómo miras y en cómo eliges. Y sobre todo, en cómo te retiras de lo que ya no vibra contigo, sin necesidad de conflicto. La identidad inconsciente se definía por la reacción. La conciencia se define por la elección. Y cada vez que eliges desde ese lugar, refuerzas un nuevo estado interno. Ese estado, con el tiempo, se convierte en tu nueva coherencia. Y entonces sí, el campo responde distinto. Al final, todo este recorrido no va de cambiar tu vida. Va de cambiar la relación que tienes contigo dentro de ella. Porque cuando esa relación se vuelve más verdadera, la vida no necesita ser controlada. Se despliega. Y en ese despliegue, descubres que no estabas bloqueado, no estabas desconectado, y no estabas fallando. Estabas siendo fiel a una identidad que ya cumplió su función. Ahora, al verla, al sentirla, al honrarla sin seguir obedeciéndola, abres espacio para algo nuevo. Para una versión más presente. Y desde ahí, la creación deja de ser un objetivo lejano, y se convierte en una consecuencia natural. Ese es el verdadero punto de cambio. Y cuando eso ocurre, la realidad, sin esfuerzo, empieza a caminar contigo.
Y cuando la vida empieza a caminar contigo, ocurre algo, y es que nada es forzado. Hay una diferencia muy profunda entre una vida que empujas y una vida que acompañas. Cuando empujas, siempre hay tensión, siempre hay una sensación de estar llegando tarde, de tener que sostener y de no poder soltar del todo. Sin embargo, cuando acompañas, el movimiento es distinto. Y ese cambio no ocurre cuando cambian las circunstancias. Ocurre cuando ya no necesitas que las circunstancias te validen. Por eso, el verdadero cierre de esta etapa no es la superación. Es el reconocimiento. Cuando reconoces a esa identidad sin juicio, sin rechazo y sin intención de eliminarla, algo muy profundo se relaja. Porque ya no hay guerra interna. Y cuando no hay guerra interna, el campo se vuelve más silencioso. En ese silencio, empiezas a escuchar cosas que antes no podías. Empiezas a notar cuando algo es un sí real y cuando es solo una repetición automática. A sentir cuando una decisión nace de presencia y cuando nace de miedo. Y empiezas a distinguir entre impulso y coherencia. Eso no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien honesto. Y la honestidad interna es uno de los estados más potentes que existen a nivel cuántico. Porque no fragmenta la energía. La unifica. Y cuando tu energía deja de estar dividida entre lo que quieres mostrar y lo que realmente sientes, el sistema se reorganiza solo. La vida responde a la coherencia como un eco responde al sonido. Por eso, cuando empiezas a vivir desde un lugar más integrado, las experiencias empiezan a llegar con otro tono. Desde ahí, tus decisiones cambian porque sientes mejor. Porque empiezas a elegir con menos ruido, urgencia, y con menos necesidad de aprobación. Y esa forma de elegir es la que con el tiempo, cambia las líneas de tiempo de forma inevitable. Porque una identidad distinta, sostiene una realidad distinta. Si en algún punto de este recorrido has sentido que algo se acomodaba por dentro, aunque no sepas explicarlo, puedes tomarte un momento para dejarlo asentarse. Y si te nace compartir qué parte resonó más contigo, hacerlo también forma parte de integrar. Este espacio existe para eso. Ahora, quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. Y quiero dejarte con algo importante que debes recordar siempre. No necesitas convertirte en otra persona para crear una vida distinta. No necesitas borrar tu historia. Y no necesitas dejar atrás todo lo que fuiste. Solo necesitas dejar de vivir desde una identidad que ya no te representa. Sabes que eso no ocurre de golpe. Ocurre en momentos pequeños, casi invisibles, donde eliges no reaccionar igual. Donde eliges quedarte un poco más. Y donde eliges sentir sin huir. Esos momentos no parecen grandes decisiones. Pero son los que cambian el estado base. Y cuando el estado base cambia, la realidad se reorganiza sola, porque ya no estás interfiriendo desde el miedo. Al final, el verdadero trabajo cuántico no consiste en atraer cosas nuevas. Consiste en dejar de sostener lo que ya no está vivo en ti. Y cuando haces eso, algo muy natural ocurre. La vida deja de sentirse como algo que tienes que perseguir. Y empieza a sentirse como algo que camina contigo. Y por primera vez, estás habitando el lugar interno, desde el que todo se crea. Desde ahí, sin esfuerzo, sin prisa y sin lucha, la realidad ya no necesita repetirse. Se transforma.